Póngase de pie. En esta mañana vamos a acomodarnos, vamos a tomar una posición relajada. No donde se duerma así, por favor, sino donde usted se relaje para poder escuchar la palabra. Así que ahí, donde está usted, a ver, estire su mano hacia arriba, ayúdeme un poquito a estirarse, como estaba ahí, ¿verdad? Los que tienen problemas de ciática, un giro de izquierda a derecha, ¿verdad? Eso que tiene problemas en la columna. Ahora sí, haga un giro a la izquierda y aprovecha a la persona que tiene al lado y denle la paz del Señor. Ahí, vamos elongando como en un partido previo de fútbol. Ahora un giro a la derecha. Y saluda a la persona que tiene al lado a la derecha, ahí también no la puede dejar pasar. Y hoy vamos a iniciar con un tiempo importante. Ahora, usted que ya saludó a la persona que tiene a la izquierda, hacemos adelante, le tocamos el hombro a la persona que tenemos adelante con mucho respeto y le decimos bienvenido, esta es la casa de Dios en la que la conformamos todos. Y al que tenemos también en la parte de atrás, es bueno que nos conozcamos, que nos miremos las caras, para que sepamos quiénes somos. Una vez hayamos hecho este ejercicio matutino, que debe ser parte del culto, parte de nuestro agradecimiento a nuestro Dios porque somos la iglesia. Ahora, si usted quiere pasar un poco más adelante, acompáñeme, porque le prometo que hoy el Señor va a traer una palabra importante, porque va a ser un ajuste muy importante para lo que nosotros hemos aprendido y hemos crecido con una información que necesita tener ajustes para que nuestra efectividad en el Evangelio del Reino sea cada vez más efectivo. Así que tome su asiento si usted ya está cómodo ahí. Yo le agradezco a Ringo por el tiempo. Gracias, Ringo, por tu apoyo siempre ahí en el teclado. Pero hoy yo voy a pedirle que usted, ahora que está cómodo, si tiene dónde anotarlo, anote. Si no trajo dónde anotar, no se preocupe. Estamos grabando la transmisión. Para todos aquellos que se perdieron el Día de la Madre, estuvo hermoso, duró 3 días. Así que para el año ya lo vamos a superar, ¿verdad? Esperemos que también se supere en el Día del Padre. Y así sucesivamente sigamos esforzándonos los unos a los... No, mentira. Eso es algo parte de la dinámica. Hasta ahora está mi parrilla allá en la casa de Canelo. Perdón, hoy la recojo. Porque miren, parrilla de todos lados llevamos para que comamos. Ese día la carne estaba deliciosa. Hermano Chichito ahí, el esposo de Gina, hizo una carne espectacular con la ayuda del otro Chichito allá atrás también. Unas pequeñas... guerras internas con el pastor y con Chichito para poner la carne ahí, porque eran 5 polleras. Si usted las probó diferentes, era porque tenían de toda manoseada de nosotros para que podamos tener una mejor cocción. Hasta que al final, cuando todo el mundo comió y dijo qué pollera más blanda, todos nos abrazamos y dijimos lo hicimos. Así que, si usted no sabe, esas son las cosas que suceden tras bambalinas ahí. También Canelo haciendo algunas compras de último momento ahí, algunas peticiones especiales para la dama. Todo quedó precioso, ¿verdad, madres? ¿Sí? ¿Están contentas? Gracias. También un regalo hermoso, le dimos una cartera que esperemos que los esposos la hayan llenado ahí, les hayan puesto un anticipo de por lo menos para el mercado, para que tengan de dónde sacar y para pagar el mes. Y ese es el ejercicio de la práctica. Así que agradecemos a todos aquellos varones que donaron, Samuel que fue uno de los promotores, gracias Samuel, y a cada caballero que dio su cuota, también. Y al que quedó debiendo, también. Así que el Señor los bendiga. Ahora sí, entramos en esto que vamos a denominar... Repita conmigo esta palabra, por favor. Quiero que ustedes la aprendan. Peritaje apostólico. ¿Ha escuchado la palabra peritaje en algún momento? ¿Qué entiende por peritaje? Ver, ayúdenme, colabórenme, participen. La evaluación de alguna actividad o el costeo también. Sí, la evaluación va a... Perfecto. Si me puede ayudar con otra definición, gracias a William, peritaje. Un campo en algún tema, ¿no? Se trae a un campo para que venga a ver algún tema y pueda evaluar no solo el costo, sino el proceso y todo lo que se ha desarrollado. ¿Quién más quiere aportar con lo que es peritaje? Samuel, vos sos un profesional, la verdad, tu concepto de peritaje. Una evaluación técnica que puede haber pasado determinado tiempo para... Perfecto. Y normalmente, gracias Samuel por esa definición tan oportuna, el peritaje normalmente viene y se introduce ¿cuándo? ¿Cuándo se hace un peritaje? Parecería auditoría, pero esta es una auditoría técnica, es un peritaje. ¿Y cuándo se desarrolla normalmente un peritaje? Por allá, hermano Erlan, ahorita Ronald me da una definición más completa. Cuando hay 2 partes afectadas y quieren un resultado. Claro. El arbitraje. Claro. Clave la definición. Ronald, ¿querés complementarle eso? Un peritaje se define una
buscando un resultado a favor o en contra de quien haya participado. Muy bien. Para los que están ahí en el audio, si la pueden escuchar la transmisión, para que no vaya a estar el volumen de la música por encima de la transmisión, que es diferente al audio que tenemos aquí. Entonces, allá ustedes manejen eso, yo me quedo con esta descripción. Vamos a hacer un peritaje apostólico. ¿Por qué? Porque normalmente el peritaje se desarrolla cuando se ha edificado, cuando ha sucedido, cuando ha ocurrido un acontecimiento que ha realizado un daño o por lo menos no ha dado el resultado esperado para el cual se hizo una inversión económica, técnica, financiera y el desarrollo de los planos para que pueda verse algo concluido como se consiguió desde un inicio. Entonces, cuando esto no sucede, cuando hay un accidente, cuando hay un golpe, cuando algo no se edificó, cuando una estructura empieza a tener fisuras en una edificación, en este caso lo vamos a ocupar desde el punto de vista arquitectónico, cuando un edificio está a punto de caerse, como el Málaga, o se cayó en su momento, entraron a hacer un peritaje para ver cuáles fueron las causas que ocasionaron que ese edificio que ya estaba casi concluido se venga abajo. Y eso es lo que la iglesia muchas veces ha perdido el enfoque para hacer el peritaje, porque ha seguido edificando sobre columnas que no han sido verdades presentes y han edificado sobre verdades pasadas, sobre sentimientos, sobre emociones, sobre lo que yo siento cuando canto o cuando yo entro a la presencia, y no voy más allá en la profundidad para entrar en el conocimiento de la verdad revelada que es Cristo en mi vida. Y perdónenme que vaya a ser un poco duro con todos ahora, porque necesito avanzar con ustedes. Dejemos el emocionalismo de decir, Señor, rescátame, porque el Señor ya te rescató. Entonces hay que empezar a vivir en una verdad presente para estar contento y gozoso, porque gracias, Señor, me rescataste. ¿Me entienden? Hay que pasar, hay que transicionar, hay que ser hebreo, pasar, cruzar el río y saber que ya estamos en Cristo, posicionados, libres y salvos para desarrollar y para concluir una tarea específica. Entonces, pastor, ¿los sentimientos son malos? No, no son malos, pero cuando usted edifica sobre algo sentimental, entonces cuando viene la prueba el día de mañana, no hay solidez específica, y esa columna que parecía hermosa como una verdad bíblica, no fue una verdad presente para su vida, y entonces viene la tribulación, vienen las aguas, vienen los mares, y como la casa no está sólida, ¿qué sucede? ¿Verdad? Se cae. Por eso necesitamos transicionar. Los sentimientos son hermosos, nos gusta porque nos hace sentir más cerca al Señor. Pero ¿qué tan cerca lo quiere sentir si Él ya está dentro de usted? No hay que sacarlo para cantarle y volverlo a meter. Hay que adorarle sabiendo que Él está en nosotros. Por eso hay que hacer peritajes que nos ayuden a nosotros a desarrollar una vida coherente en este evangelio del reino. Porque si hemos sido escogidos, llamados delante de la fundación del mundo, separados, preparados y encomendados para desarrollar una tarea, necesitamos ser efectivos y necesitamos ser competentes en todo lo que desarrollemos. Y ahora vamos a ir desarrollando, pero esta es una introducción. Por eso este peritaje apostólico lo traemos para ir edificando. Y este mensaje no es para alguien que recién se convirtió ayer, porque alguien que se convirtió ayer todavía sigue experimentando el primer amor. ¿Cuántos recuerdan su primer amor? ¿Qué locuras hicieron por ese primer amor? A ver, si usted lo recuerda. ¿Alguien recuerda la época de su primer amor? ¿Ah? Señor, yo nunca más renuncio. Alguien que experimentó en la Biblia, ya que ustedes no me quieren ayudar. Saqueo cuando se encontró cara a cara con el Señor Jesucristo en su casa, antes tuvo un encuentro con un árbol que se llamaba sicómoro, ¿verdad? Y le dice, Saqueo, bájate de ahí porque es necesario que yo vaya a tu casa hoy y cene contigo. Entonces Saqueo se va corriendo, va a su casa, lo recibe al Señor Jesucristo en su casa. Mire el paralelismo teológico, lo que representa a Cristo. Ahora nosotros somos morales. Saqueo en ese momento lo tenía al Cristo incorporado en Jesús de Nazaret y lo invitó a su casa. Ahora Cristo es espíritu en nosotros y mora en nosotros, porque ahora nosotros somos casa y morada. Pero cuando entra Jesús a la casa de Saqueo y luego de tener una conversación con él, Saqueo saca una conclusión importante y dice, maestro, antes de que te vayas quiero hacer una conclusión, una hipótesis para regir de aquí en adelante mi vida. Y si yo he defraudado a alguien, voy a devolverle cuadruplicado, ¿verdad? Y a los que esta fe les voy a dar. De mis tesoros voy a compartir. Y si alguien esta fe, les voy a compartir. Es una verdad hipostática. Ahora Cristo está en nosotros. ¿Qué conclusiones de ese primer amor siguen vigentes ahora? ¿Y cuáles usted olvidó en el desarrollo de la vida cristiana? Porque fue desarrollado caminando por caminos emocionales en los cuales usted quería agarrar textos bíblicos para fundamentar una verdad bíblica que pueda darle la tranquilidad y la paz que su alma necesitaba. Yo les voy a confesar algo como persona. A mí me gusta cada cierto tiempo, una confidencia personal, cuando nadie me mira, entrar en YouTube, entrar en TikTok y empezar a mirar videos tristes.
Está loco el pastor ese. Y me gusta llorar un rato con esos videos tristes. Me encantan eso cuando los soldados llegan a su casa después de años y llegan a darle una sorpresa a sus hijos. Yo veo que estos se ríen, también les ha parecido, ¿no? Ya porque me tienen de amigo en TikTok, yo los consumo todos esos videos. Y me gusta llorar un rato ahí. Y me desahogo con el llanto. Porque los hombres también lloran. Déjame decir que yo soy bien hombre. 3 hijos tengo ya. Entonces, lloro con esos videos porque me desahogo un rato, porque hay una carga, un pesar, hay un montón de cosas. Y entonces cuando me desahogo y lloro, quedo charlinga otra vez. ¿Tiene algo que ver con el espíritu? No necesariamente. ¿Me ayuda para tener tranquilidad en el espíritu? Sí. Me ayuda a quitar el espíritu. Por eso dice que cuando Saúl estaba atormentado, llamaba a David para que David toque el arpa. Toque el arpa. ¡Tin, tin! Entonces los espíritus que lo atormentaban se iban. Pero si yo me quedo solo con los videos, déjeme decirle que eso no cambió ni mejoró la relación ni con mi padre, ni con mi esposa, ni con mi hijo. ¿Por qué? Porque eso sucede en el campo de las emociones. Y el campo de las emociones, lastimosamente, el super yo, que es el que controla todo eso, las manipula para su propio beneficio. Lo que produce un cambio en la relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestro matrimonio, es el conocimiento de la verdad que es Cristo presente en nosotros. Y Cristo presente en mi padre, Cristo presente en mi esposa, Cristo presente en mis hijos, Cristo presente en mi jefe, Cristo presente en mis colaboradores, en mis colegas. Es ahí, de tal manera que cuando yo miro a Cristo ahí, ahora reflejado también en esa otra persona, yo lo trato como a superior. Porque Cristo está en él. Y si él me ve a mí, también ve en mí a Cristo. De tal manera que él me trata a mí también como superior. Cuando yo veo a mi esposa, la veo a Cristo ahí. Y entonces veo el amor con el que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella en una cruz del Calvario para comprarla a precio de sangre. Y cuando mi esposa me ve a mí, a pesar de todos mis errores, tiene que ver también a un Cristo que pagó el precio por todos los pecados y me lavó con su sangre preciosa para darme vida eterna y en abundancia. Entonces paso del sentimiento a la verdad presente. Aleteía, verdad presente. ¿Que las circunstancias pueden cambiar? Sí. ¿Que las cosas se pueden inundar? Sí. ¿Que se encrespan las aguas? Sí. Pero Cristo está en mí. Ya no necesito subirme a una barca. Pues si Cristo está en mí, entonces yo puedo caminar sobre las aguas. Con verdades presentes que esto llévelo al plano de cualquier problema que usted tenga. Si usted es entendido y el Espíritu de Dios está en usted, va a ser que usted lo entienda y que lo digiera y que le duela un poquito, pero que lo digiera por el Espíritu y pueda aprender y entender que ya debemos dejar la leche y pasar a las viandas sólidas para tener resistencia. Otra incidencia, hemos empezado con mis hermanos el entrenamiento en bicicleta. Yo pensaba que era subirse nomás y tirarle los kilómetros. No. En esas subidas y bajadas, luego de llegar a la mitad del camino hay que hidratarse, hay que comer cosas sólidas, proteínas, para poder resistir la vuelta. Porque si no uno no come, sale, no se hidrata, ¿qué sucede, Sergio? Hay unos calambres que no lo dejan avanzar. Y entonces no puede llegar al destino. Lo mismo pasa ahora, por eso necesitamos hacernos un peritaje. Porque, pastor, yo sigo aquí 30 años en la iglesia, Dios no me dio una casa todavía. Y sigo llorando, pastor, cuando usted canta. Está bien, porque hay un toque del Espíritu. Pero el toque del Espíritu no es para tocar tus emociones. Es para tocar tu espíritu. Por eso dice la palabra que un abismo llama a otro abismo. Un espíritu llama a otro. Para darle solidez, para darle consistencia. Cristo es la cabeza y nosotros somos la parte del cuerpo. Y dice que por medio de Él nos edificamos todos. Para que podamos caminar en una verdad. No solo en lo emocional. El pastor, que yo deseo, siento que Dios lo va a sanar. Está bien que lo sienta, pero hay cosas que usted siente y no suceden y por eso usted se frustra. Estoy dando un desarrollo ahí para que vamos desarrollando. ¿Por qué? Porque no está caminando en una verdad presente. ¿Por qué? Porque usted todavía no se somete a Dios. Porque usted no acepta la voluntad de Dios. Y porque usted no quiere decretar las cosas que Dios ya ha establecido. Entonces usted ora por el enfermo y el enfermo no se sana. Para colmo, el enfermo se muere. Si usted lo lleva al hermano Canelo para que ore, el 99% de los que él oró en casos terminales, no se murieron. Y no oró para que resuciten por si acaso. Él oró para que la voluntad de Dios se cumpla y la voluntad de Dios era que se vayan con Él. Y podemos hacer un culto para recordarlos a todos, sí, hermoso en el alma. Pero como hombres del reino, concluyeron una tarea. Por eso Pablo decía, yo he acabado la carrera. Entonces ahora estoy listo para partir, para caminar con el Señor. Entonces como yo oro y no se sana y para la colmo se muere,
Tengo una frustración y me enojo con Dios. Otro, estamos en la iglesia, oramos para que Dios haga, resuelva algo. Como no lo resuelve con una oración, entonces empezamos a ayunar y hacerle huelga de hambre al Señor. Porque nuestro ayuno, en vez de ser un ayuno, como dice Isaías, que es compartir el pan con el hambriento, mirar la necesidad, ver cómo Cristo quiere bendecir a otra persona, queremos autobendecirnos y sacar satisfacciones para nosotros mismos. Como no sucede, entonces le hacemos la huelga de hambre todos los viernes a las 12 de la mañana aquí en la iglesia. Y todo como el mamá echa el bloqueo, con un griterío aquí. Señor, decretamos y no nos vamos de aquí hasta que tú lo hagas. Señor, lo atamos y lo arrebatamos y lo ponemos y le... Pastor, ¿esto está mal? No, pero tiene que haber una verdad presente que rija para darnos autoridad para poder declarar las cosas que no son como si fuese. Entonces, pastor, ¿usted está en contra del ayuno? No, por eso es que le estoy hablando a gente madura. Estoy hablando que el ayuno es una herramienta espiritual que nos ayuda a conocer y a entrar, a poder acceder a la mente de Cristo que opera en nosotros por medio del Espíritu Santo, para entonces declarar las cosas que no son como si fuesen. Si operáramos bajo la cobertura de Dios y bajo ese renunciamiento a mi propio gobierno y a hablar cuando Él realmente toca mi corazón para que hable y a ser responsable con la predicación de este evangelio, nos hayamos ahorrado años y años y años de vergüenza pública. Pero como no nos hemos ahorrado la vergüenza pública, entonces salimos como defensores, como Pedro con la espada, ¿verdad? Cuando Marco lo agarró y lo apresó, Señor Jesucristo, ¿qué hizo Pedro? Le bajó la oreja. Claro, Pedro se quedó con el mensaje que predicó el Señor Jesucristo y dijo: el que no tenga su espada, venda su capa y compre una. Claro, él vino al culto, escuchó ese mensaje. Un ratito que vendió su capa y tenía su espada. Cuando vino Marco, entonces él dijo: aquí es el momento de usar la espada. Le voló la oreja a Marco y el Señor Jesucristo lo llamó la atención. Dijo: Pedro, ¿qué te pasa? No es así. Agarró la oreja, la recogió del piso y se la puso. ¿Me está siguiendo? Usted se ríe, está en la Biblia lo que le estoy diciendo. Entonces, necesitamos tener conocimiento específico para avanzar y ser efectivos. Para no quedarnos solamente ahí todo el tiempo con las mismas preguntas de siempre. Si usted sigue teniendo las mismas preguntas de siempre, déjeme decirle que su pregunta está mal hecha. Porque cuando una pregunta está bien hecha, tiene una respuesta. A diferencia del refrán que dice el pastor que una mentira bien hecha y bien compuesta, de mucho te sirve y nada te cuesta. Es una mentira. Cuando usted se pregunta que no tiene respuesta, entonces usted no está preguntando de la manera adecuada. Eso se llama mayéutica, para que usted lo anote y averigüe. ¿Qué es mayéutica? Es un proceso socrático, filosófico, en el que yo hago una pregunta, pero no por mi propio beneficio, sino para el beneficio común. Entonces, cuando yo hago una pregunta y no tengo una respuesta, Señor, ¿por qué no responden mis plegarias? Porque usted está haciendo una pregunta errónea, porque usted está buscando satisfacerse y tratar al Señor Jesucristo como si fuera el de la ventanilla del autoparking donde usted va y compra la comida rápida. Donde usted cree que usted en el reino de los cielos entra con su auto a la dispensación de los milagros, está la bocinita que dice: buenos días, ¿qué desea para servirse hoy? Ah, me da un combo 1, por favor, necesito que sane a mi suegra del resfrío, para que se vaya a la casa una vez, necesito que sane a mi hijo y que me dé trabajo. Ok, ¿desea añadirle algo más a su orden? Sí, por favor, un trago de un aumento de sueldo, light, sí, por favor, no tanto, para que también nos emocione mi esposa. Y eso sería todo. Ok, pase por ventanilla. Son 3 Padres Nuestros y 2 Ave María. Padre, ¿qué quiere salir de ahí con su milagro? Y dice: no le costó nada. No le costó nada porque no creció. Entonces, ¿qué hace? Usted come eso que parece bendiciones y entonces usted se vuelve obeso y en vez de sacar músculo y proteína, lo que usted saca es grasa. ¿Y esa grasa qué hace? Lo fatiga. Y si usted sigue consumiendo eso, ¿qué pasa? Se le trancan las arterias. ¿Y qué pasa cuando le trancan las arterias? Ya no puede ejercicio, no puede salir afuera, no puede ir al mundo a predicar, porque cualquier ratito entonces le da un ACV, en términos técnicos, médicos, por la misma ofrenda. Porque consumen evangelio light. No, pastor, ahora queremos que nos hable de esto y de lo otro, y le pregunta aquí que si nos morimos, ¿a dónde nos vamos? ¿Al seno de Abraham? Ya estamos en Cristo. En Cristo. En el paraíso. Antes el abismo estaba entre el seno de Abraham y el abismo. Pero cuando el Señor Jesucristo los rescató, dice que se bajó a lo profundo de la tierra y llevó a los que estaban cautivos, llevó cautivos a la cautividad. ¿A dónde? Al paraíso. Ya no hay ahí la gran cima con ese que usted tanto charla. No hay.
Está ya con Cristo en el paraíso. Por eso cuando el que estaba a su derecha le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Ya no está en el seno de Abraham, no está ahí como bebé. No. Usted está en Cristo. Usted está en Cristo. Posicionado en Él, sentado espiritualmente en lugares celestiales, pero ahora desarrollando una tarea de manera inefectiva, porque no hemos sido efectivos, y me incluyo con ustedes ahí, porque no hemos adquirido conocimiento para desarrollar competentemente la medida del don de Cristo que fue depositado en mí, para edificar a los santos que son ustedes. Y la misma palabra es para ustedes, para que ustedes puedan edificar a los santos, y me incluyo yo entre los santos. Pero nos gustan los títulos. No es que el líder de alabanza, es que el ujier, es que el líder de oración, es que el líder de los caballeros, el líder de la sociedad femenil. Nos gusta ponernos cargos jerárquicos. No, los diáconos aquí arriba. Y Pablo, cuando le enseña a Timoteo, a un joven Timoteo, le dice, Timoteo, en el servicio, en la casa de Dios, solo hay dos tipos de trabajadores. No hay mujeres ni líderes de alabanza. Eso era en el antiguo pacto. Cuando Salomón le puso a los líderes, cuando David estableció el cántico y puso de líderes a los sacerdotes. Ahora en el nuevo pacto, en la asamblea de Dios, en la iglesia, hay solo dos tipos de trabajadores. Uno, diácono, diga diácono. Y en contrario a lo que usted cree que usted es diácono ahora posicionado y puede pasar aquí ahora a la Santa Cena y pararse ahí y mirar lo feo que está sacando dos panes. El diácono es el que se encarga de darle la tranquilidad al pastor, para que el pastor no esté estresado en lo que falta, en lo que no está funcionando, para que se pueda dedicar a enfocarse en el mensaje que Dios quiere traer con una verdad presente, no traerle una verdad bíblica recalentada de por ahí de los versículos de cualquier lectura que usted pueda traer en los libros de la Biblia y los pueda traer, sino que pueda sacar de la Biblia una verdad presente que pueda edificar su vida hoy, con la necesidad que usted trajo hoy, por la revelación del Espíritu Santo que le da hoy para usted. Por eso cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y salió cautivo, en el desierto Dios le daba una razón de maná diaria. No podía guardar maná para el otro día porque se podría. Por eso los diáconos tienen esta tarea de ministrar de tal manera que estén conscientes de que todo funcione. De que cuando usted entre en la puerta sirva, de que los aires acondicionados estén prendidos, de que las pantallas estén aquí, de que las sillas estén limpias, de que no falte papel higiénico. Pero en vez de desarrollar eso, empiezan a investigar quién es el que se roba el papel higiénico. Porque se lo roban, hermano, no crea usted. Si no hable con la hermana Benny, reniega porque se lo descuentan a ella, dice. Por la misma ofrenda de infidencias de la iglesia. Esa es la tarea del diácono. Darle tranquilidad para que el pastor desarrolle el mensaje, para que el pastor llegue a ocupar el lugar y pueda comunicar. No en este lugar porque está más alto, porque es más santo, sino por un tema estratégico. Ya no hay aquí lugar santísimo, el lugar santísimo somos nosotros. Esto está diseñado así para que usted pueda ver más fácil lo hermoso que somos en Cristo. Y para que yo pueda ver a ustedes lo hermoso que son en Cristo. Y la otra parte de la iglesia que no es diácono, no, pero pastor, que los diáconos son 7. ¿De dónde? Cuando se murió Ananías y Zafira, dice que entraron los jóvenes que también eran diáconos al servicio y los retiraron a los cuerpos muertos. No son 7, son 10, son 20. Hermano, pero es que a mí no me nombró el pastor diácono, a mí no me lavó los pies. Por eso no puedo servir todavía. Venga y sirva. Yo te siento llamado a Dios de ser diácono, de venir, para poner todo en orden, de desempolvar, porque la pobre diácona de la hermana Benny, que nadie dijo que era diácona todavía ella, está cansada la pobre descaderada, porque el último hijo se le casó y se fue. Y no ha llegado todavía. ¿Verdad? Se fue. Ese es el diácono. Para que usted llegue y ponga su posadera en la silla limpia. Y el otro grupo que no es diácono es obispo. Diga obispo. Esos obispos son los que tienen la madurez espiritual. Y no es por la edad. Me encantó cuando la nombramos a mi abuela obispo por la edad. No es por la edad, es por el conocimiento de la verdad. No el conocimiento bíblico. El conocimiento de la verdad presente de Cristo en usted. Entonces él es el que se encarga de decir, no, hermanito, mire, la palabra del Señor dice así, oremos para que el Señor haga su voluntad. Entonces es el que calma esa ansiedad emocional con la que usted viene cargado todos los días aquí, y entonces encuentra a su hermano que es obispo, que tiene una madurez espiritual con la que usted puede hablar. Y esas dos funciones que están reconocidas en la iglesia, que usted le puede llamar después lo que usted quiera, pero son las dos áreas que preparan a la iglesia para que entonces la palabra caiga en buena tierra. Y eso es con la ayuda del Espíritu. Amor que da el Espíritu Santo para que usted ame las almas del servicio y usted prepare cosas de temprano ese vino y lo pruebe bien, diga, su punto, caramelo. Para que usted se levante y hornee el pan y no venga a carrera y compre un queque de ahí de las dolipas y cortarlo aquí y darle pan
sino que lo haga con esmero, con entusiasmo, con alegría. Usted trae las flores, qué hermoso, hermana. Dios trae estos detalles preciosos. Que usted se esmere. Y obispo, si alguno anhela, dice el obispado, un excelente servicio, ese, porque hay ahí compromiso para que usted estudie la palabra. Todos hemos dado un consejo malo, me pregunta a mí, yo también. Pero necesitamos ser conscientes, decir, esto digo yo, no el Señor, como decía Pablo. Pablo, cuando quería dar una ayuda de parte de él, aclaraba de, esto digo yo, no el Señor. Pero lo que el Señor dice es esto. Y podamos tener madurez. Ok, hasta aquí estamos bien, me están siguiendo, les gustó la definición, entremos en el tema. Déjenme decirle que del 35%, ¿verdad? En el año 1946, allá cuando se fundó el Club Blooming, del cual me gusta el equipo, allá, primero del 4 de mayo. El 35% de la población que era cristiana tenía la capacidad de defender, no solo bíblicamente, sino escrituralmente e históricamente su fe. Tenían la capacidad de defender porque eran salvos, porque se consideraban escogidos, para qué habían sido creídos, para qué habían sido llamados, y cuál era su misión y cuál era su tarea en esta tierra. Pero luego que transcurrieron los años, en el 2023, que fue el último censo y usted lo puede verificar, solo el 4% está capacitado para responder esas preguntas. A ver si yo le hago una pregunta. ¿Quiere hacer la estadística? Pastor, usted me está mintiendo. Aquí ya vemos cuántas personas, pastora. Otra vez, usted lleva el conteo siempre. Como 70 personas. El 4% de 70 personas, ¿cuánto es? Eso es el 40. El 4% es 2.8. Matemáticas por la misma ofrenda también. Ya no va a querer hablar por su ofrenda también. Nadie. Opine. Solo 3 personas aproximadamente tienen la capacidad de que si alguien los confronta con su fe, de poder defenderla, escritural y vivencialmente. 3 de 70. ¿Estaré yo ahí, pastor? No creo. Se supone que el pastor tiene que estar ahí metido entre esas 3 personas. Se supone que el otro pastor también puede estar metido ahí. Queda campo para uno. ¿Está usted capacitado? No me responda, porque si me responde le pregunto ahorita. Necesitamos avanzar. Por eso es que es necesario salir de esta tasación de la que estamos y entrar en un tiempo de orden. Menos emoción, más orden. Por eso Pablo recomendaba aquí nadie venga a la iglesia donde yo estoy pastoreando con Timoteo, aquí preparando. No vengan con el griterío los corintios, no vengan. Porque hablaban en lenguas y bla, 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 bla. Y no estoy haciendo una burla de las lenguas, pero hablar, yo no tengo el don de lenguas así como lo tienen otros. Pero Pablo dijo, haya orden. Si no hay quien traduzca, para que usted lo entienda, o interprete lo que se dice, lo que está hablando esa persona en lengua, mejor que se calle, porque el que habla en lengua solo se edifica a sí mismo. Estableció, no para que usted venga ahora a eso y lo haga doctrina aquí en la iglesia y diga los hombres acá, las mujeres allá, porque hay iglesias de esas que hay. Todavía hay iglesias donde las mujeres para hablar se tienen que poner el manto, iglesias donde la mujer no puede pasar a compartir la palabra, porque lo hicieron doctrina, porque no entendieron que era un mensaje específico para ese tiempo, para que usted lo pueda entender. Entonces necesitamos tener un orden en esto, conocimiento y revelación de la palabra del estudio. ¿Y qué es lo que pasa? Es que la iglesia se ha desarrollado en un amateurismo, amateur. Amateur es una categoría en la que cualquiera puede participar en lo que sea. Hay un fútbol amateur, es donde usted no tiene ninguna formación ni física, ni corporal, ni técnica, pero usted hace su liga amateur y le pone a su equipo Iglesia Nuevo Pacto Fútbol Club y se inscribe en una liga amateur y en medio de la liga se pelean. Amateur. No exige profesionalismo, no exige preparación, no exige formación, solo exige voluntarismo. Cielo. Es que pastor, yo quiero cantar. ¿Qué pasa? Y cante. Que aquí viene y nos deja oreja todo el tiempo. Pero es que para la gloria del Señor, hermanita, cante en su casa. Pero el que viene a desarrollar aquí es para edificar a los santos. Pastor, ¿usted está en contra de todo eso? No, pero necesitamos ya participar con
criterio, no con un criterio sofístico, de Sofía, de lo que me paro, sino de darle a Dios lo mejor. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Si Caín también trajo de lo mejor de la tierra. No, es que Caín trajo y recogió no, trajo de lo mejor. Fue porque Abel, por la fe, dice Abel, vio a Dios. Porque la fe es ver a Dios. Es Dios mismo en nosotros. Por la fe pudo ver reflejado a Cristo como un cordero que iba a ser inmolado. Entonces trajo de los corderos. Y por eso fue que su ofrenda le agradó a Dios, porque él pudo ver a su hijo. Me refiero a Abel, pudo ver por la fe a Cristo como cordero. Entonces su ofrenda fue hermosa. Como la cartera que le regalamos a usted para el día de la madre, era de usted, hermosa. Esta es para mí, para los domingos, para el café, para el pasanaco con las otras hijas, las otras hermanas. Ahí la voy a sacar, la voy a pasar porque me dieron una iglesia. ¿Ah? El amateurismo espiritual, eso nos tiene a todos. Es que yo siento ahora, yo doy. No, mañana no siento, no vengo. Es que, pastor, yo creo que aquí. A ver quién siente. A ver los valientes. A ver los valientes de la iglesia. Todos los domingos para leer la ofrenda. Y todo yo me pregunto, ¿y cuáles son los valientes todo el tiempo? Los valientes de David, lectores, tenían nombre y apellido. O había uno de los valientes que era tremendo. Que se llamaba Ringo, ese que fue, le consiguió agua. ¿Y quién me diera a beber del pozo de agua? ¿Ah? Y el Ringo, estás perdiendo tu nombre. Fue y trajo. ¿Ah? Era un hijo de Sama. Él trajo el agua y cuando ya la agarró el agua, le dijo, aquí está, ahí. Tenía que pasar por los muros que estaban todos bloqueados, no por los masistas, sino por todos los otros asirios que estaban ahí y que estaban buscando cómo matarlo. Pero él se escabulló por las cuevas y fue y trajo agua de ese pozo porque su rey tenía sed. Y cuando se la dio, David dijo, no, esto no me lo voy a beber, yo no me van a probar esto, David, esta es una ofrenda para eso. Pasemos del amateurismo. Venga, hermanito, trabajen, participe en la edificación del cuerpo de los santos para que salgamos y tengamos orden. Y para eso necesitamos escolarizarnos. Diga, escolarizar. La palabra escuela, ¿quién sabe cómo se dice en inglés escuela? Eso, más fuerte. Ni visas tenemos, pero sabemos decirlo para estos gringos. School. School. Y school es lo que más se asemeja al griego koiné, que significa escole, eschole. Búsquelo ahí, S-C-H-O-L-E. ¿Y qué es escole? School, escuela. Significa ocio, diga ocio. O sea, cuando usted lo manda al colegio, lo está mandando al ocioso, a que ociosee por ahí. No, hay que interpretarlo, porque el término de ocio antes no es el término que usted tiene ahora, que viene a veces de ocioso a la iglesia y ni atiende. No, el ocio era un tiempo en el pensamiento griego que era destinado exclusivamente a la formación subvencionada. ¿Qué es subvencionada? Pagada por otro que no sea usted, con plata de otro bolsillo que no sea el suyo. Como estaba subvencionada la gasolina, y ahora no está, y viene peor. Pero ese era el tiempo de ocio subvencionado. ¿Donde qué? Donde los padres griegos subvencionaban para que los que iban y tenían su tiempo de ocio se preparen. ¿En qué? En la edificación, en la formación de un pueblo. Para el beneficio público, en el conocimiento, en las artes. Por eso participaban y se escolarizaban en las escuelas de grandes filósofos como cuáles. A ver, ayúdenme, usted que participó y llevó filosofía, si por lo menos cruzó el tercero o el cuarto de secundaria. Un gran filósofo, Ángela, porque Samuel ya te miró. Sócrates, Platón, ese que se sirve el pollo usted. ¿Qué más? Aristóteles. Ay no, pastor, están tocando cosas filosóficas en la iglesia. No están tocando cosas de la Biblia. Vamos a traer la Biblia para que usted lo analice. Pero una persona que sale de su realidad y no conoce su realidad, entonces está perdida en el tiempo, es anacrónica, fuera de tiempo, y agarra la Biblia como le parece para predicar lo que él cree y lo que le parece, y por eso no hay edificación efectiva, porque no sabe lo que realmente pasó. ¿Y por qué es que Dios permitió todo esto? Es que nosotros leemos la Biblia desde Génesis hasta Malaquías y creemos que ahí pasó, y de ahí nomás se enganchó Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero hubo 400 años donde ahí se formó el pensamiento griego, donde ahí aparecieron todos estos filósofos. ¿Eran cristianos, pastor? No, pues, no eran. Pero eran mentes sabias que llevaron como resultado preparar el idioma que pronto sería el traducido a nosotros para que el evangelio del reino sea entendido por nosotros, los latinos.
signo que paramos en cualquier ciudad haciendo desmanes. Preparó el griego koiné, ese griego koiné que ahora es universal, que se puede traducir a las diferentes lenguas, para que pueda Pablo entonces utilizar ese griego koiné y hablar y predicar y exponer lo que él había visto allá, en la eternidad. Cuando digo allá no me refiero arriba, sino en el cielo, que es un ámbito espiritual. Y entonces cuando conoció todo eso que Dios le mostró, entonces lo pudo plasmar en ese idioma que ya había sido elaborado y formado por estos hombres. Una formación, escuela. Por eso vuelvo, la gente que tenía que ser solucionada por sus padres iba y se inscribía en estas escuelas. Una escuela era la de Sócrates, en otra escuela la de Platón, Anaximandro, Anaxímenes. Iban formando y descubriendo la verdad y el conocimiento. Y uno de los hombres que se inscribió a la escuela de Aristóteles, porque Aristóteles era un filósofo que tenía una escuela filosófica, pero también tenía una escuela de la guerra. Y uno de los hombres que se inscribió a esa escuela en esos 400 años desde Malaquías hasta Mateo, que sucedieron ahí, fue el emperador conocido más grande conquistador del mundo, Alejandro Magno, no Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno. Ese Alejandro Magno venía con una formación filosófica de tal manera que ¿qué hizo Alejandro Magno? Conquistó todo el mundo conocido hasta ese entonces y lo hizo una sola nación, un solo pueblo, porque ese era el pensamiento griego, gobernar a todos como un solo pueblo. Por eso dice, nosotros somos nación santa, pueblo querido por Dios, un solo pueblo. Dios se escogió de entre las naciones en el antiguo pacto un solo pueblo. Pero antes de escoger un solo pueblo, se escogió una sola familia. Y antes de escoger una sola familia, escogió una sola persona. Porque lo llamó, ¿verdad? ¿A quién llamó? Que era todo un, como dijo Ronald, de esos que tenía imágenes para todo, para adorar. Ese era Abraham. Y lo llamó. Y Abraham le creyó. Salió con su esposa y le habló a la esposa y le dijo, ahora ustedes van a tener un hijo, una descendencia. Y de su descendencia van a ser. Y luego escogió a esa familia con Isaac. Y luego de esa familia de Isaac vinieron sus descendientes hasta que se escogió una nación, Israel. Y de esa nación de Israel trajo un testimonio para nosotros, para ahora, que todos somos una nación en Cristo. Ya no hay esclavo, ni libre, ni varón, ni judío, ni escita, ni hembra, ni nada. Todos somos en Cristo un solo pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido, un sacerdocio. Y necesitamos todos a Cristo. No hay ni uno mayor ni uno menor. Lo que hay es una densidad mayor de Cristo y del conocimiento, pero no por eso somos más o somos menos. A ver, usted que es más espiritual ahora es pastor. No, no se trata de que es más espiritual. Se trata de que hay una medida, una densidad de conocimiento mayor. Pero no es más espiritual, porque no hay espíritus más espirituales que otros. Hay una necesidad de conocimiento para entonces poder ordenar las cosas. Y ese Alejandro Magno fue usado por Dios, para que usted me crea. Porque ese hombre conquistó todo y estableció una base. Él fue el que instauró el idioma, de tal manera que como conquistaba tantas naciones de distintos dialectos, ¿verdad? Imagínense si vengo aquí a Bolivia. Por la cejilla entrando a la ventana va a salir, por la ventana va a salir la cejilla. Cuando alguien pregunta, ¿y qué es lo que está diciendo? Ah, está diciendo que Revilla, que es el gobernador de La Paz, se metió por la ventana y por la ventana lo van a sacar. Entonces, como ni entre nosotros nos entendemos de nuestros propios hermanos, ahí cuando miramos los TikTok a ver qué es lo que reclaman, no se entiende. Entonces, ¿qué hizo Alejandro Magno? Desarrolló un idioma, el griego koiné. Y entonces vino el Imperio Romano después de la caída, porque el Imperio de Alejandro Magno se partió en 4. Y uno de los que subsistió hasta ahora fue los que tuvieron el Imperio Romano y gobernaron. Y siguieron bajo ese principio, conquistando. Porque ¿cuál era la metodología de conquista de Roma? Roma iba a un pueblo, los capturaba, los dejaba que practiquen su culto, pero les cobraba impuestos. Y los obligaba a hablar el idioma que ellos hablaban. Y los obligaba a usar la moneda que ellos usaban. Mentira, pastor. ¿Verdad? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? A Pedro, anda a meter al pez en el suelo y vas a sacar de ahí un pescado y vas a sacar de ahí un dracma. ¿Y cuál era la moneda de los judíos en ese momento? El shekel, no el dracma. Pero pagó el dracma. Por eso había en el templo había casa de cambista. ¿Por qué? Porque para adorar en el templo, a la inversa, los fariseos, sin vergüenza eso, pillaron pues el negocio y dijeron, no, aquí no entra ninguna moneda extranjera que no sea la de nosotros. Aquí es el shekel. Así que traigan su dracma, aquí se lo cambiamos. Al precio del cambio paralelo. El dracma,
O el dólar blue, si no lo entendió el chiste. Y había un negociado ahí. Falta de conocimiento. Por eso necesitamos. Por eso fue importante. Entonces, pastor, tengo que predicar a Alejandro Magno. No, tiene que saber qué pasó en esos 400 años. Luego vinieron los macabeos y se liberaron y luego fueron conquistados por los romanos. ¿Pero por qué? Porque Dios en la historia venía ordenando las cosas para dar a conocer a su Hijo, para preparar el camino, para que el Mesías se manifieste en carne y hueso. Por eso cuando Juan lo vio a su primo, ahí que era su primo, agarró y dijo, ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado! Y cuando hizo esa presentación, Jesús se tuvo que esconder. Y no fue una figura pública hasta que Juan se murió. Cuando Juan se murió, entonces empezó su ministerio. No, pastores, que Juan lo bautizó a Jesús. El bautismo, pum, al desierto. Silencio. Juan murió, entonces empieza la manifestación de los milagros. Pa, 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 pa. Por eso es que necesitamos obispos entendidos en la palabra, porque puedan ordenar la palabra y no pasen y hablen aquí lo que sienten o lo que creen de la interpretación de lo que su cabeza les da para interpretar la Biblia. ¿Sabe qué? Las escrituras son como un globo, a ver. Mírenme para que lo entienda, un globo. Ahora, imagínense que en ese globo están escritas infinidades de palabras y de verdad. Si usted lo agarra el globo desinflado, usted lo quiere mirar y quiere leer algo, ahí no va a entender nada. Va a ver todo negro nomás, como si fuera un tatuaje nomás. Pero ¿qué pasa? Cuando usted agarra ese globo y lo infla, el globo, ¿qué pasa? Se estira y entonces las letras del globo ahora yo las puedo leer claramente. Feliz día de la madre. Pero cuando estaba el globo desinflado, nada. Eso es lo que pasa con la palabra. Necesitamos, para inflar un globo, ¿qué se necesita? ¿Y el aire qué? Neuma, oxígeno, soplo, espíritu, nefesh. Por eso la escritura necesita ser inspirada por Dios para que usted no vaya a estar soplando su Biblia, hermano, por favor, a ver si crece o no. Pero es una interpretación para que usted entienda que el Espíritu de Dios lo que hace es las escrituras hacerlas más grandes, para que usted entonces pueda ver en esas escrituras lo que realmente Dios quiere decir. Eso es lo que se llama inspiración. ¿Qué hace uno cuando inhala y exhala, verdad? Inspira, expira. Eso es inspiración. No, pastor, que yo tengo una revelación de Dios. Hay que cuidar hasta los términos. Por eso esto es una, ¿qué se llama el mensaje ahora? Peritaje apostólico, un peritaje. Nosotros ya no tenemos revelación. La única revelación que tenemos es a Cristo resucitado. Ya no hay nuevas revelaciones porque todas las revelaciones ya fueron escritas y fueron dadas en Cristo. Lo que hay en nosotros es inspiración divina para poder conocer lo que ya fue revelado por medio de Cristo. Por eso es que la Escritura es inspirada por Dios, para que usted la pueda interpretar. La Biblia, esa que usted tiene, de 66 libros, tapa dura o tapa blanda, en digital, ¿verdad? O en papiro, si alguno tiene por ahí heredado alguno, tiene una medida de protección tal que si usted se acerca a la Biblia para encontrar argumentos para discutir, la Biblia se cierra y usted encuentra versículos. Entonces uno participa de la enfermedad del último siglo de los cristianos, la diversiculitis aguda. Diversiculitis aguda. Es que el Señor dice, todo lo que nos plante tu pie tocar, eso será tuyo. En el nombre del Señor, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está, Señor. Ahora, como Moisés, Señor, nosotros declaramos la libertad al pueblo. Hoy, Señor, como Elías, golpeamos nuestras aguas y se parten y pasamos. Diversiculitis aguda. Diversiculitis aguda. No hay una transformación, no hay un cambio. No hay una edificación. Lo que tratan es de darle tranquilidad y paz al alma de esa hermana que está afligida, que está orando y pidiendo que el Señor haga un milagro. Como usted quiere ser más bueno que el Señor Jesucristo, quiere que el Señor Jesucristo lo solucione una vez, pero no sabe cuál es el propósito que Dios tiene con Jesucristo en la vida de esa persona. Por eso corremos a la iglesia para que el pastor nos socorra. Pastor, socórreme, los demonios entran a mi casa. Y ahí lo veo al pastor echando fuera demonios. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Dónde dice que la sangre echa fuera demonios? Me acuerdo con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No ahuyentan los demonios. Cuando estaban los demonios ahí, pues, manifestándose en ese chico que lo echaba al fuego y los apóstoles oraron y no pudieron echarlo, el Señor Jesucristo, ¿qué le dio? Es que esta clase de demonios solo sale con no concurrirse con la sangre. Porque la sangre de Cristo todavía no había sido derramada visiblemente, pero había sido establecido el pacto eterno antes. Si esto está muy confuso, está siendo grabado para que usted lo entienda. Pero a veces queremos ser los hermanos más buenos que Jesucristo y orar para que se solucione ahora. En el nombre de Jesús declaramos ahora sanidad. Está bien porque de nuestro corazón oramos, sintiendo que queremos que Dios nos sane.
Pero necesitamos ser más maduros. Entonces, pastor, no puedo orar por sanidad. Oremos por sanidad. Pero antes explicamos una palabra y expliquémosle a la persona que todo lo que nos sucede debajo del sol tiene un propósito en Cristo. Pero pastor, yo vengo orando 30 años por mi casa. Porque Dios quiere que entienda algo más superior que eso. Por eso Dios no te ha respondido quizás esa oración de la casa. Porque no has entendido que la casa realmente que importa es esa morada eterna que Dios hizo en ti. Y es ahí en esa casa donde Dios envía bendición y vida eterna a tu casa. Entonces esa bendición como sacerdote de tu casa, padre o madre soltera que estás ahí, desciende sobre la barba del sacerdote, sobre la vestidura. Porque hay una unción. Entonces necesita entender eso. Necesita entender, pero pastor, el alquiler, si yo hubiera ahorrado ese alquiler, ya me haya comprado todo, yo ya ¿y cuánto de eso haya donado? No, pastor, yo seguro haya donado. Mentira, porque el que más tiene, menos da. Si no, vaya y pregúntele a los mendigos, ¿quiénes son los que le dan? Experimentos sociales hay. Solo un mendigo le da a otro mendigo. O el fariseo, que cuando lo están mirando, entonces ese recibe que ir a comprarle un económico ahí al que está entrando a vender, para que lo vean. Gracias, Señor, porque no soy como el publicano. Gracias, Señor, porque no soy mendigo ni menesteroso. Y así ora, y el Señor Jesucristo en Apocalipsis le dice, ay, vos que dices que sos rico, ay, que yo soy rico, me he enriquecido. Ah, necio, ¿no te das cuenta que eres pobre, menesteroso, desnudo? Esa es tu condición. No, pero mira, pastor, esa es su condición. Pastor, es que en el nombre del Señor yo he hecho fuera del demonio. Pero a ver, allá se te conoce, ¿no? Porque echar fuera demonios, porque edificar una palabra necesita edificar el cuerpo de Cristo para llevarlo a Cristo. No llevarlo a que Él pueda superar sus problemas. La iglesia ha funcionado como psicólogo para que usted supere sus problemas. Venga, hermano, vamos a discipular para que usted supere sus problemas. Hermano, sus problemas de usted están muertos porque usted es un muerto y los muertos ya no tienen problemas. Mentira, pastor, yo tengo problemas. Pero esos problemas están ahí en Cristo, han sido solucionados. El único problema que usted tiene es que usted estaba muerto sobre el pecado y ahora participa en una vida eterna. Y lo bueno es que esos problemas cuando usted se muera no lo van a acompañar al final. Al contrario del chiste, ¿verdad? De ese que se murió. Y el pastor le contó, digo, no, y lo que me debía, te lo mandé con el muerto. Dije, ¿qué le iba a curar al muerto? Yo estaba muerto. Dijo, no hay problema, el muerto aguanta todo, usted le puede tirar al muerto todo ahí. Cuando alguien se muere, todos cambian, no todos son buenitos. Bueno, era tan bueno que era. Y malísimo como buena, dice el Chapín. Necesitamos tener una conmovisión, salir de mi baldosa. ¿Qué es una baldosa? Mire hacia abajo, tiene cerámicas ahí. El problema es que la iglesia ha operado parada en su cerámica nomás, en su pedacito de cerámica ahí. Entonces cree que la voluntad de Dios es satisfacer sus necesidades de Él. Entonces, como estoy enfermo, le oro al Señor para que el Señor me bendiga y me sane. Tengo necesidad económica, le oro a Dios para que Dios me dé trabajo, para que me mande plata o para que me encuentre una mochila con plata. Todos hemos orado hacia una vez. Ay, Señor, si caminara por aquí una mochila y encontrara plata, ¡uy, Señor! 1,000 diezmos quedaría. Mentira. Tiene así dar su diezmo. Ay, pastor, el diezmo, ahorita lo vamos a ver. Desde su propia baldosa. Entonces yo creo que Dios lo hace así porque Dios me lo reveló, porque yo creo que Dios es así, porque yo creo, porque es así, desde su baldosa. Pero la revelación del reino no es para que usted opere desde su baldosa, es para que usted opere desde Cristo, sentado en lugares celestiales, desde arriba, con una conmovisión entera. Entonces, para que usted pueda ver desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. Porque ¿qué nos hace esto? Adorar a un Dios que está arriba, ¿verdad? Levante sus manos y usted la levanta sus manos obedientes. Pero de nada le sirve levantar manos si realmente en su corazón no hay un corazón de adorador. Entonces lo único que son manos altivas, dice la palabra, presurosas para derramar sangre. Muy varonil ese movimiento, ¿no? Presurosas para derramar sangre. Doble rodilla, y usted dobla las rodillas ahí. Si no hay un arrepentimiento genuino, pura religiosidad, hermano. Pura religiosidad vacía. No conmueve más que al que está al lado. Pero si el de al lado lo conoce, ni a ese lo conmueve. Mirá, pues doblando las rodillas. Y así llega los viernes de rodillas, que no puede pararse el borracho este. No lo conoce. Que no hay un cambio. Pero cuando tenemos una conmovisión, vemos lo que Cristo hizo y murió en la cruz del Calvario. De tal manera que la oración por sanidad no es para que usted sea sano y siga yendo a beber, sino para que su sanidad sea un testimonio. Para que deje de ser una señal, una maravilla. ¿Sabe que la palabra milagro en la Biblia no aparece el milagro? En la traducción de la Reina Valera 1960 sí, porque al traductor le dio el gusto y placer de escribir milagro. Pero lo que realmente se interpreta cada vez que hay una señal son señales.
o maravillas, prodigios, son cosas que suceden, que tienen un fin, una caducidad. Pero el milagro es cuando ese desarrollo de esa señal, de esa maravilla, de ese prodigio que te sucedió, te transforma en una medida de conocimiento de Cristo para algo. A mí el Señor hizo un prodigio, una maravilla en mi pie, me sanó, yo no me acuerdo, pero he visto las fotos y he visto el huesito, el yesito ahí. Me sanó y trajo una medida de Cristo para mi padre, de tal manera que hace 37 años que voy a cumplir, que él sigue creyéndole a Dios, porque una medida de Dios sucedió ahí. ¿Le creía antes de mi piecito? Seguro que sí. Pero esa medida del milagro que él hizo orando en un río cochino de allá, cuando no era tan cochino todavía, y oró con mi madre y me sacaron el ventaja y me sanó Dios, le dio un testimonio real de que Dios sana. ¿Qué milagro sucedió en usted? ¿Ha habido milagro? ¿Ha habido una medida de Cristo edificada producto de ese milagro? ¿O solo fue una señal, un prodigio que cuando usted se muera se lo va a comer el gusano el milagro? El prodigio. Por eso necesitamos una cosmovisión para entender qué es lo que está pasando con nosotros. Por eso cuando hablamos de estar en el Espíritu no es hablar desde la posición de una emoción. Oye hermano, vamos a orar, el Señor desciende con poder, desciende fuego, manda fuego, oh Señor, manda fuego. El Señor ya está en nosotros. Pero seguimos adorando y ministrando, Señor, desciende a esta casa. Desciende hoy aquí. No, Dios está aquí. Ya llegó. Cuando el Señor Jesucristo se presentó con sus apóstoles, le dijo: muchachos, el reino de los cielos está entre vosotros. Él era el reino. Él era la personificación del reino. Está entre vosotros. Y cuando Él resucitó, le dijo: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Ahora el Señor está entre nosotros. No necesitamos así de que Él venga, porque ahora somos nosotros. Cuando usted ore para que Cristo venga, venga usted, hermano, porque lo necesitamos a Cristo aquí en la iglesia. Es usted la medida de Cristo. Es usted la persona de Cristo. Es usted el cuerpo de Cristo. Pero nosotros seguimos orando para que algo pase, para que algo se manifieste, Espíritu. Ya Dios no se va a manifestar más cuando Él venga corpóreamente para juzgar a las naciones. Pero usted sigue orando para que el Espíritu Santo... Es como que yo ore para que Jesucristo aparezca y el Señor Jesucristo mueva el púlpito. El Señor Jesucristo es Espíritu. Por más que quiera, Él no va a poder mover el púlpito, porque el púlpito es material. Y Él es espiritual. Lo espiritual no mueve lo material. Para eso nos necesita a nosotros. Por eso Él, en su infinito poder, se sometió a su gobierno y a su designio de que nosotros íbamos a ser usados para entonces mover nosotros lo material. Y Él mueve lo espiritual. Por eso las cosas que hacemos en la tierra, Él las desata en los cielos. Y las que Él desata en los cielos, tenemos autoridad nosotros para desatarlas aquí en la tierra. Los pecados que Él perdona en los cielos, tenemos autoridad para perdonarnos aquí en la tierra. Y los pecados que nosotros perdonemos aquí en la tierra, Él los perdonó en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. ¿Me está entendiendo? Conocimiento de verdad, para crecer, para salir de la posición emocional de que hoy, Señor, necesito que otra vez ore por mí porque siento que perdí la salvación. Por ustedes vuelvo a tener dolores de parto de nuevo, pero voy a seguir con ustedes, edificándolo. Piedras vivas, siempre. Ustedes son piedras vivas con las que Dios edifica su templo. El problema es que nos frustramos, pastor. ¿Por qué? Porque la frustración, voy a volver con esto, no es otra cosa que algo que hemos inventado nosotros por nuestras propias características. Pastor, es que yo me frustro, lo mencionaba al principio, porque oro y en vez a veces se muere. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de ocupar el evangelio para mi propio consumo. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Claro, tenemos un vocabulario tan religioso y tan fluido como los que tienen los que van al estadio. En lo espiritual es igual que nosotros, que vamos a participar de la cena del Señor. La cena del Señor pasó allá hace 2000 años con sus apóstoles. Hoy esto es una conmemoración a esa santa cena. Y lo que lo hace santa no es ni el vino ni el pan, sino la capacidad de nosotros de recordar lo que pasó, porque Él dijo: hagan esto en memoria de mí, para que recobren el conocimiento y no pierdan de vista lo que ya yo hice en ustedes. Lo que representaba el pan, el cordero inmolado que cumplió y abrió la libertad. Todo empezó con el problema de una comida. ¿Por qué? Porque comió la mujer del fruto y le dio a comer al hombre, ¿verdad? Pero Dios todo lo solucionó con una comida. Cuando iba a salir de Egipto, el pueblo, Dios le ordenó que coman ¿qué cosa? Cuando iban a salir de Egipto, empanadas, dijo alguien, maná. Maná, empanada, chillo. Un cordero. Oiga, el problema era que si se salían los iban a matar, pero el Señor hizo fiesta y les dio de comer. El problema de la separación y del pecado fue producto de la desobediencia comiendo una comida. Pero Dios empieza a mostrarles a ellos y sacarlos de esa mentalidad. Y antes de que ellos se sientan en un ayuno y doblen rodillas y pongan ceniza sobre su cabeza y rajen su vestidura, esperando que el Señor dé una orden para salir, Dios le dice:
Changos, hagan fiesta. Cómanse un cordero en medio de la muerte, van a morirse los primogénitos, pero ustedes coman. Y luego lo vemos al Señor Jesucristo, antes de morir, en la cruz de Calvario, le hace una cena. Y conmemora. Y dice, ahora participen de esto. Porque esto no es lo milagroso, el vino y el pan. No. Lo milagroso es que ustedes recuerden, porque ahora vamos a comer pan y vino, porque tiene una connotación importante lo que representa el vino, el gozo, el pan, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el vino. Pero lo importante es que ustedes recuerden que cada vez que coman de esto, ustedes recuerdan el sacrificio, la muerte del Señor y la resurrección de Cristo y el pago de nuestras deudas, liberados de nuestra cautividad. Hoy somos libres. Cada vez que comemos el pan y el vino, usted recuerde que usted ha sido libre del pecado y de la consecuencia del pecado. Y que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús conforme a su propósito, de lo que hemos sido llamados. Entonces cada vez que como esto, ya no recuerdo que no hay condenación para mí por causa del pecado. Lo que tiene que haber en nosotros es gozo por participar en el conocimiento de Cristo, para ordenar las cosas y para edificar y predicar este evangelio. Cada vez que comemos eso, es la cena del Señor, es la conmemoración de lo que representa mucho más que la cena del Señor. Conociendo, conocedores, participantes. Pero el problema es que si no pasa como yo creo, entonces me pierdo. Por eso es bueno que hagamos estadísticas siempre. Por eso el pastor tiene que estar informado los unos a los otros para saber cómo pasa, para poder direccionar. Porque no es solo que el Espíritu Santo dice, allá el hermano tiene problemas de fornicación y adulterio, allá el hermano tiene problemas con la esposa, allá el otro hermano. No, eso es adivinación. El Espíritu a veces habla y da, pero la información está ahí. Por eso confesamos los pecados los unos a los otros. Entonces se trata de adivinación. Por eso es importante que lo confesemos y lo traigamos al pastor. No para que el pastor lo juzgue, ni para que le dé 3 panes nuestros, sino para que le diga, hermano, no hay condenación por ese pecado, pero lo que necesita usted es arrepentimiento y si está en Cristo Jesús, para cambiar, para tener una metanoia, un cambio de mente, renovado nuestro entendimiento, no de que usted está condenado por ese pecado, sino de que Cristo lo amó tanto, que no toma en cuenta el castigo por ese pecado, pero necesita que usted se despoje de esa necesidad de pecar, para que usted pueda ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Para eso necesitamos, para que el pastor tenga ese conocimiento. Hoy el Señor me dice que a mí, habla, pero nos estableció cuál es el orden ahora, para que nos confesemos los pecados y podamos orar. Por eso el diezmo era importante. ¿Por qué? Porque cuando lo sacó de Egipto, los tipos tenían 400 años de esclavitud, no poseían nada, no eran dueños de nada ni de su propia vida. ¿Por qué Dios les pide el diezmo? Si yo les pido el diezmo económico ahora, estoy siendo anacrónico y sacando de todo concepto real de lo que Dios estableció. Dios le pidió a Israel el diezmo porque les estaba dando una libertad que nunca habían experimentado desde que habían nacido, por lo menos esa generación que salió, porque habían sido esclavos 400 años, no eran dueños de nada de lo que tenían, ni de su ropa, ni de su tiempo, ni de su voluntad, sino que cada vez que un romano o un egipcio, de eso lo veía por ahí, lo podía matar a cada lo que le dé la gana. Eran esclavos, no tenían libertad, pero cuando Cristo los liberta por medio de Moisés, ¿verdad? Porque en Cristo fueron hechas todas las cosas. Dios opera todo por medio de Cristo. En el antiguo pacto era por medio de Cristo, haciendo una cristofanía en Moisés. Ahora en el nuevo pacto Cristo nos habla cara a cara porque es parte de nosotros. Entonces Moisés lo saca, rescata al pueblo, lo libera. Y entonces tras que salen del pueblo, le da una orden de que den el diezmo. Y ese diezmo, ¿verdad?, era para que ellos den comida, alimento, pedazos de tierra, para que ellos aprendan a practicar de que antes no poseían nada y ahora eran poseedores de su libertad. Y ahora de esa libertad para que puedan dar el diezmo. Hoy no podemos darle 2 horas 40 minutos, el diezmo de 24 horas. Alguno que es más inteligente decir, pastor, está errado porque el 10% de 24 horas no es 2:40, sino 2:24, porque 40 minutos en realidad son tanto y 2 horas son 60, son 120, 200 minutos. Entonces no son lo que sea, el diezmo. Era fisioterapia. ¿Qué pasa cuando usted se accidenta? Voy a ocupar el testimonio de Ronald. Ronald oraba al Señor porque quería jugar pelota también. Y tuvo un tiempo en el que tuvo que fortalecer esa rodilla. Fisioterapia. El diezmo era eso para los egipcios. Fisioterapia. Todo el tiempo no tuvieron nada y ahora tienen. Entonces, para que no se vuelvan mezquinos, para que no se olviden de quiénes eran, para que no se olviden de que no eran poseedores de nada y ahora poseen la libertad en Cristo, entonces le decía, denme el diezmo. Saquen el diezmo y denle a una tribu que era la que necesitaba de ese diezmo para alimentarse. El diezmo no es porque hace falta plata en el cielo que necesitamos que dé su economía, sino que la plata que entra producto del diezmo de lo que usted da es para bendecir a los necesitados y para pagar esto. No es para que nosotros vivamos y nos compremos lo que nos dé la gana, sino para ayudarnos. De tal manera que el diezmo es la fisioterapia para entregarlo todo. Todo, porque Dios lo estaba preparando primero que entreguen el 10% de su grano, de su tierra, de su vino.
de su harina. 10% para entregarlo todo. ¿Qué mujer lo entendió todo? La viuda que estaba ahí, ¿verdad? Y pasaron a pedir la ofrenda y la mujer dio todo lo que tenía, que eran 2 blancas. Y el Señor Jesucristo se paró y dijo: de cierto digo que esta mujer ha dado más que todos ustedes, porque ustedes dieron de lo que les sobra, pero esta mujer dio todo lo que tenía. Ahora en Cristo nosotros tenemos que darlo todo. Pastor, todo, interprételo en el nombre del Señor Jesucristo por la ayuda del Espíritu. Y el que quiera clipearlo para darnos palco, que lo haga, pero la revelación está aquí. Va a necesitar ser como un globo inflado para interpretar la revelación de Cristo. Pero esa es la medida, porque en Cristo tenemos que darlo todo. Todo, todo, todo. Es que, pastor, nosotros estamos aquí para iniciarlo. No, usted está aquí para concluir una tarea. Dios inició todo en Cristo. Póngase de pie. Ya viene el tiempo de la Santa Cena. Yo sé que usted está ahí cansadito, pero por la ayuda del Espíritu Santo necesito que entienda esto. Para todos aquellos que están enfermos, que tienen necesidad. Pastores, que yo vine ahora con necesidad de una palabra para que Dios me hable porque estoy enfermo, y usted viene y me dio con un palo también. Y viene también la miel. Es que yo no sé, pastor, cuánto tiempo de vida me queda y me voy a morir. A usted le queda el tiempo de vida suficiente y necesario para cumplir su misión en esta tierra. El apóstol Pablo, Hechos 28, estaba en una isla de Malta. Después de sufrir un Heroclidón, un problema de vientos y de mares ahí, donde el barco se destruye y llegan hasta una isla de Malta, todos náufragos ahí, ninguno murió, porque él dijo: el Señor me habló y me dijo que tenemos que llegar allá y ninguno va a perecer. Llegó a la tierra de Malta y ahí lo picó, agarrando unos palos y unos leños para prender una fogata, una serpiente, lo mordió. ¿Qué serpiente sería? No lo sé. Una mamba negra, algo de por allá de ese sector. Una víbora tan venenosa que dice que los que eran moradores le dijeron: a ver en qué rato se muere este tipo, porque esa no perdona, ni yegua ni caballo, pero un pelón chiquitingo como Pablo. Pero dice que Pablo agarró la serpiente y la sacudió en el fuego y no se murió, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de tu vida. Pero que yo estoy enfermo, igual tiene cuidado. Pero que necesito mirar, Dios tiene cuidado, tiene un propósito, tiene un plan. Todo esto te conlleva a una medida de Cristo. Todo debe llevarnos al ministerio de Cristo, a ver Cristo recreado en nuestra vida. ¿Cómo puedo ver a Cristo en la vida de un enfermo? En la gratitud, en el gozo de que sabe que es esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, comparado al eterno peso de gloria de vivir una eternidad, porque las enfermedades se quedan en este cuerpo. El Tesalonicenses dice que seremos recuperados, resucitados con un cuerpo nuevo, con una biología completamente nueva, espiritual, que no envejece, que no se enferma, que es eterna para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hay una anécdota ahí. Creo que es Newton el que descubrió la teoría de la gravedad. Isaac Newton, ¿verdad? Y él dice que no dormía todas las noches pensando cómo que la luna y el sol no se desprendían y la tierra seguía orbitando alrededor de ellos. Allá en el 800 antes de Cristo. Digo 800 por decir cualquier número. Y no dormía todas las noches, fatigado por entender eso. Y cuenta la leyenda, porque es una leyenda de historia, que él estaba afuera de su casa y tenía un árbol de manzana. Y estaba mirando el árbol de manzana ahí, meditando seguro en esa duda que tenían. Pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Ahí estaba él, meditando en eso. Cuando dice que ¡pum!, se cayó una manzana del árbol, el tipo se paró y empezó a hacer sus números y sus cálculos, y ahí descubrió la teoría de la gravedad, la ley de la atracción. Y descubrió lo que la palabra dice, que por medio de su palabra todas las cosas están en orden y en él subsisten. Porque esa gravedad que nosotros conocemos como 9.81 metros por segundo al cuadrado no es otra cosa que Cristo, por medio de su palabra, ordenando y sosteniéndolo todo. Cuando usted está en Cristo, tiene duda. Las cosas más pequeñas que te suceden en la vida van a hacer que se te caiga la manzana del árbol, para que entonces pases de una cosmovisión de baldosa a una cosmovisión eterna. Pero pastor, ahora esto que me está pasando, no entiendo. Traer un eterno peso de gloria. Esa necesidad que usted está pasando ahora va a traer un eterno peso de gloria para usted. Esa enfermedad, esa necesidad, esa falta de trabajo, esa ansiedad va a traer en usted un eterno peso de gloria. Si hay alguno ansioso, dice, echad vuestras ansiedades sobre él. Si hay alguno afanoso, dice Filipenses 4:6, si alguno está entre vosotros, ¿verdad?, afligido, haga oración y pida con súplicas a Dios, que Él es el proveedor de todo. Necesitamos caminar en la verdad de Cristo, de que en Cristo hemos sido comprados a precio de
de sangre. Y junto con ese precio nos dio la libertad para poder servirlo, darle un libre albedrío ahora de que voluntariamente ahora podemos desear servirle a Él. Y como dijo Pablo, voluntariamente hacernos esclavos del Señor Jesucristo. Para no darle solo 2 horas 40 minutos que ya le duele la nalga a usted por estar ahí, sino todos los días de su vida, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Amén. Levanten una de sus manos. Vamos a invitar al pastor para que siga con el tiempo de la Santa Cena. Y usted pídele al Señor que le dé fuerzas para manifestar su gloria eterna todos los días de su vida, desde hoy y para siempre. Y la iglesia dice...